Y ya tenemos ahí también a Nieves Méndez Ruiz. Hola, Ya Nieves. puedes encender el micro, ya nos vamos a acoplar. Nieves, ¿tú conoces a Carmela? Sí, sí, claro que la conozco. Ah, ya pensaba yo, digo, ellas sí se conocen. Hemos trabajado juntas este año en un curso y la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que he Bueno, tenido venga, últimamente. cuenta, ¿qué curso fue eso? Ha sido en el CES de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, en nuestra zona. Ella Ajá. como profesora de primaria y yo de secundaria, al unísono, con un grupo de profesores fantásticos, con muchísimo interés. Y la verdad es que hemos salido muy contentas, ¿verdad, Carmela? Yo la verdad es que creo que ha sido de las mejores experiencias e-twinning que he tenido en los últimos tiempos. Y muy bien, Carmela es que aporta un montón, porque está tan viva que el ánimo es imposible que se le baje a uno jamás estando con ella. Así que Vaya, mira qué bien. muy Pues eso contenta. yo creo que es una cosa que hay que contar a nuestro gran público ahí fuera, que en el labor de los embajadores no es todo trabajo, que se No, recoja también mucha satisfacción sí. y yo creo que además lo que tenéis más que comprobado es no hay nada más bonito que compartir y aprender unos de otros y preparar las cosas juntos, porque efectivamente se van enriqueciendo cuando más personas hay implicados, más bonitos son los resultados. Me La encanta. verdad es que sí. Carmela, te voy a despedir ahora de verdad para dar la palabra en este Web Maratón 10 del 10º aniversario de eTwinning a Nieves y muchísimas gracias por ser tan generosa y contarnos sobre este punto del equipo directivo, cómo puede apoyar. Pues con Nieves vamos a seguir hablando de una cosa que es muy interesante, que yo creo que no hay docente que no está siempre con este tema, el cambio metodológico. Hay en todas las comunidades hay diferentes maneras que están intentando a generar este cambio metodológico y ahora parece que Nieves sabe explicarnos perfectamente por qué eTwinning puede ser el carruaje que te lleva al cambio metodológico. Bueno, Todo pues palabra para ti, Nieves. vamos a intentarlo. Yo la verdad es que el tema que he planteado lo voy a hacer de una manera muy personal. Y para empezar, lo primero es que yo soy ferviente eTwinner desde 2007 y a todos nos llega el momento de plantearnos qué hago yo aquí, estoy donde tengo que estar o no, y en ese momento la verdad es que eTwinning salió para mí al encuentro. Fue un cambio muy importante y me parece de ahí vino la idea de compartirlo con todo el mundo porque yo creo que efectivamente es el carro que nos puede llevar desde un poquito la inercia que algunas veces tenemos hacia algo nuevo. Yo voy a intentar hacer un planteamiento, una explicación de ese planteamiento, que ya digo que es personal, quizás se acerque un poquito más a la secundaria, que es el campo en el que yo me muevo, pero elementos comunes hay también en primaria y lo que voy a hacer es intentar explicarlo por partes. ¿Por qué cambio? ¿Por qué metodológico? Y por qué yo creo que es necesario. En los últimos años, en la última década aproximadamente, el cambio social ha sido tremendo. Ahí estamos todos inmersos, todos tenemos experiencias que nos han cambiado la vida en esta última fase. Por ejemplo, perdón, es que veo a Marta y me... Ay, Marta, Marta, Lo siento, es que Martita, estoy haciendo tienes que estar apagado el micro, Marta, porque no dejas hablar a tu fantástica compañera Nieves, ¿vale? Intenta apagarlo. Muy bien, Nieves, sigue. No, no, decía que bueno, este cambio pues afecta directamente la educación de los chavales, modelos familiares, relaciones, medios de comunicación y sobre todo que también nos afectan a nosotros mucho las maneras de acceso a la información. El caso es que en todo ese cambio de los que nosotros como individuos somos partícipes, cuando entramos en el aula, casi que se nos olvida y seguimos haciendo un poquito pues lo mismo. De ahí que yo piense que el cambio tiene que ser metodológico.
si tenemos un alumnado en nuestras clases todos los días que ha cambiado, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros fuimos mientras estábamos en la escuela, se produce un desajuste muy importante, todo siempre desde lo que yo he sentido desde la experiencia, hay un estancamiento de método. O sea, nosotros como individuos cambiamos, los niños cambian, el aula cambia, todo ha cambiado. Sin embargo, seguimos trabajando exactamente de la misma manera que cuando yo estaba en el colegio y yo estaba en el instituto. Algo no cuadra. En esos términos yo pienso que es absolutamente necesario. Es necesario cambiar si todo lo demás cambia. Si nosotros aceptamos unas nuevas metodologías, unas nuevas tecnologías, una nueva manera de relacionarnos y de comunicarnos, ¿cómo es posible que sigamos en nuestra clase tirando de los apuntes y el libro de texto? No está de más, o sea, no pretendo decir que eso sobre, sino que tenemos que intentar ver dónde está el problema cuando nos quejamos de los malos resultados de los alumnos. Ahí yo creo que eso es lo que justifica que el cambio es necesario. En estos días los adolescentes tienen acceso a la información al alcance de la mano. Lo mismo da que quieran saber cómo se resuelve un sistema de ecuaciones, que una transformación activa-pasiva, que decir, que expresar cosas en distintas lenguas. Se teclea en Google, ellos lo tienen todo en su bolsillo, y en segundos lo tienen o bien por escrito o bien explicado por profesores simpatiquísimos, que repiten las veces que haga falta y además siempre con el mismo buen talante porque no riñen si se despistan. Así que es genial. ¿Cómo es posible entonces que los resultados no sean todo lo buenos que cabría esperar? Pues a poco que queramos indagar, yo creo que todos los profesores que estemos ahora mismo conectados podemos estar de acuerdo en que hay unos motivos que hacen que los resultados no solo no mejoren, sino que en algunos casos, eso también depende mucho, por supuesto, del centro, casi van de mal en peor. Yo voy a mencionar 3 o 4 y no sé, quizás alguien luego pueda decir si está de acuerdo o no, pero yo me centraría en la falta de motivación, la falta de autoestima, que pienso que en muchos casos algunos chavales, algunos adolescentes la camuflan como rebeldía, como no querer hacer, pero realmente lo que lleva un poquito escrito en su frente es el yo no puedo, yo no soy capaz, esto no es para mí. Le faltan metas personales y en muchos casos también recursos para gestionar su aprendizaje. Luego, claro, si eso es lo que le falta, nuestro objetivo yo creo que debería ser por lo menos intentar dárselo. Y ahí es donde viene el problema. Los profesores de secundaria que estamos ahora mismo en activo hemos accedido a la enseñanza por un sistema que para empezar nos exigía que fuéramos expertos en nuestra materia, con lo cual no parece muy descabellado pensar que cuando el profesor llega al aula lo que quiera es pues transmitir ese conocimiento. En cuestiones más pedagógicas, la verdad es que no fuimos excesivamente bien formados y además el modelo que tenemos, el que conocemos, el que vivimos nosotros. Y entonces uno se para y dice, bueno, vale, ya sé cuáles son los problemas, decretar qué es lo que hay que hacer no debe ser muy difícil, pero el cómo hacerlo, la verdad es que no se nos facilita, no es muy fácil. Los alumnos siguen con malos resultados, luego el profesor hace falta. ¿Cómo hago yo para para desempeñar ese papel? Yo, como decía al principio, pues llegó un momento en que ya instalarme en la queja pues me aburría mucho, porque tenemos muchísimos motivos de queja, pero eso a mí no me daba satisfacción ninguna. Con lo cual, en un momento dado deseé tener como una varita mágica para decir, cambio. Y pues debo ser muy afortunada porque un buen día se me apareció el hada madrina, encarnado un profesor holandés que me invitaba a participar en su proyecto eTwinning. Y ahí un poco pues
vi un poquito de luz. Ese primer proyecto que yo realicé era sencillo, sin grandes pretensiones, cortito, pero más que suficiente como para darme cuenta de que se podían hacer muchas cosas y se podía guiar a los chavales por un camino mucho más motivador y mucho más enriquecedor. Me encontré que la varita ya la tenía en la mano, así que lo único que tenía que hacer era pues utilizarla. Sabiendo que los proyectos eTwinning se basan en la colaboración y en el uso de herramientas TIC, de nuevas tecnologías, está claro que entramos en una línea de trabajo en la que se eliminan esos obstáculos que hemos mencionado antes. Un proyecto eTwinning siempre promueve la motivación, porque se cuenta con el alumnado en la organización de las tareas, de las actividades y de todo desde el principio. Si ellos mismos planifican, si ellos escuchan, ven que su voz se escucha y se les tiene en cuenta, se van a diseñar una serie de tareas mucho más significativas para ellos y que fomentan su curiosidad. Al mismo tiempo, también otro problema que veíamos que algunas veces es bastante gordo es la falta de autoestima. Desde el momento en que ellos están participando, que las actividades se pueden diseñar de muchas maneras distintas para que cada uno tenga su momentito o su rato grande de gloria. Ahí hay una distribución de papeles constante, ahí está también la importancia de que el profesor y sus socios colaboradores diseñen un programa de actividades muy, muy acorde al alumnado que tienen delante y sabiendo los distintos perfiles, que haya momentos en los que todo el mundo se sienta importante. El que tiene más capacidad comunicativa puede, pues, moderar debates. El que es un artista podrá ilustrar documentos. El que es más analítico trabajará más en toma de notas, análisis de datos o cualquier tipo de actividad que le vaya mejor. En fin, ese es uno de los grandes puntos de eTwinning, y es que es flexible para adaptarse a la diversidad. Uno de los problemas que en algunos casos a todos los profesores nos cuesta más trabajo adaptarnos, a saber que en un mismo grupo tenemos un montón de perfiles distintos, de capacidades distintas y de circunstancias personales que crean una serie de resultados mejores o peores en los alumnos. Además, también otro problema en el que solemos coincidir los profesores, por lo menos con los que están en mi entorno, tenemos problemas de habilidades sociales y cívicas. Algunas veces el comportamiento dentro del aula pasa a ser un problema y eso también hay que enseñarlo. ¿Cómo? Pues dentro de eTwinning la verdad es que la cosa se facilita mucho, porque en el momento en el que ellos saben que están en contacto con sus socios, con sus compañeros, como mínimo quieren ser o igual o mejor que los demás. Por lo tanto, ahí el profesor tiene la oportunidad de darles una guía muy clara para marcar fechas, para marcar normas, para marcar estrategias y crear un código muy claro de conducta desde el principio del proyecto hasta el final. Normalmente, yo la verdad es que para mí ha sido algunas veces, pues eso, producto de varita, ha sido mágico, porque incluso alumnos que suelen dar un poquito de más problemas porque son inquietos, por falta de motivación o por lo que sea, dentro de eTwinning han entrado en una dinámica de trabajo bastante respetable y desde luego se han sentido satisfechos, que en definitiva eso es nuestro objetivo. Otra cosa que para mí, de mi experiencia personal, fue absolutamente importante y además me sorprendió muchísimo cómo, trabajando en los proyectos, veía que los alumnos empezaban a mirarme de distinta manera. El rol del profesor cambia y ellos lo notan.
ya no eres exclusivamente el profesor, pues poco menos que evaluador, que está allí pues para simplemente saber si has hecho los deberes, cómo vas, poner un examen y poner una nota. En el momento en que el trabajo colaborativo se desarrolla tanto en el aula como con los socios a través de Internet, el profesor es el apoyo, es la guía, y cualquier problema que tienen acuden a él, lo miran y trabajan como si tú fueras su compañero, cosa que sinceramente yo no sé si es casualidad, pero a mí antes no me había pasado. El profesor es el profesor y el alumno está en su banca. Trabajando en los proyectos es absolutamente distinto. Por lo tanto, ahí vemos claramente que cualquier proyecto eTwinning desarrolla esas competencias esenciales para la educación integral del alumno que se basan en procesos cognitivos. Desde el más sencillito, cualquier proyecto que podamos pensar, yo los he tenido desde sencillo hasta un poquito ya más complejo, con muchas herramientas, con muchos socios. En cualquiera de ellos requiere que el alumno desarrolle la comunicación, las destrezas comunicativas tanto en lengua materna como en lengua extranjera, porque algunas veces se piensa siempre en la lengua extranjera, pero es que no, es que el alumno también se está comunicando con sus compañeros, queramos o no, en lengua materna, y va a desarrollar una serie de modelos discursivos que están en los programas de lengua castellana y que a través de los proyectos eTwinning se desarrollan. No hay que pensar solamente en que sea lengua extranjera. Luego estamos haciendo también un modelo de enseñanza que enlaza pues con el modelo AICLE y con los currículos integrados de lenguas, que en mi caso yo también estoy trabajando mucho en eso porque soy coordinadora de bilingüe de un centro. Las lenguas es fundamental, pero mucho más importante es el desarrollo de destrezas sociales y cívicas, el intercambio cultural, el fomento de la expresión personal, que ahí hablábamos antes de esa falta de autoestima del alumnado. Esa expresión personal, la creatividad, que algunas veces pedimos a los alumnos que sean creativos, pero no les damos espacio para que lo sean. De repente les decimos, haz, pero nadie les ha dicho qué es lo que tiene que hacer, cómo y siguiendo qué pasos y utilizando qué herramientas. Esto está perfectamente diseñado siempre en los proyectos eTwinning y yo creo que de ahí procede el verdadero aprendizaje. Además, ese aprendizaje no es algo que sea momentáneo y pase a la historia porque van aprendiendo al mismo tiempo que van creando. Al final lo que se consigue es un producto tangible del que todos se sienten partícipes, porque todos han aportado algo, desde la mera opinión hasta algo físico que se va a recoger en el producto final al final del proyecto. La verdad es que en mi experiencia los alumnos terminan súper satisfechos. Evidentemente no podemos generalizar ni todos al mismo nivel, ni todos los profesores al mismo nivel, ni todos los proyectos salen igual. Dependemos también mucho de los socios, pero independientemente de los socios, nosotros estamos en nuestra aula y mi propuesta es que es un modelo distinto de trabajar. Para aquellos profesores que se encuentran pues en la misma tesitura que me vi yo en un momento dado de, bueno, ¿y ahora qué? Yo pienso que eTwinning ofrece un sistema muy definido que facilita ese cambio. El paso de la inercia de hacer lo que estamos acostumbrados, lo de siempre, lo conocido, a métodos adaptados a esa realidad social cambiante de la que hablábamos al principio. Y lo mejor de todo, que nunca estamos solos. Estamos apoyados por nuestros colegas, como colegas, Carmela, todo nuestro Servicio Nacional, nuestros socios europeos, de los que he aprendido muchísimo, porque en estos años de eTwinning han sido el mayor aprendizaje de mi vida. Por lo tanto, es muy fácil decir que yo, pues cada vez me gusta más eTwinning y la enseñanza en general. Y a mí me gustaría que eso fuera lo que consiguieran muchos de mis compañeros. Es cuestión de probarlo.
Genial, Nieves. Tú ya sabes, es que yo, como en ninguna otra, estoy completamente de acuerdo contigo y sé exactamente lo que quieres decir. Muchas gracias. Yo creo que para los oyentes y la gente que nos ve a través de nuestro canal, en este Web Marathon 10 por el 10º aniversario de eTwinning, yo creo que les has contado una cosa muy interesante y además tenemos también, esperemos, a mucha gente que han empezado nuestro nuevo curso MOOC y eTwinning en abierto, y allí habrá muchos docentes que todavía no han hecho un proyecto eTwinning, y yo creo que tú has dejado claro que eTwinning de verdad tiene mucho valor cuando eres un docente inquieto y quieres hacer cambios en el aula, quieres trabajar de otra manera, que eTwinning, trabajando en proyectos, te puede dar ahí como la base donde meterlo todo. Las competencias básicas, tu currículum, en la comunicación en castellano, en lenguas extranjeras, y además yo creo que lo que también es muy importante es que cada uno puede crear el proyecto también a su propio gusto. Exactamente. Eso también es una cosa, aparte de que tenemos un currículo que trabajar, también tenemos nuestras cosas propias que nos gusten. Si igual somos muy aficionados también a la música, pues hasta podemos meter ahí un poquito de nuestras propias cosas y eso, claro, y eso te da mucho más satisfacción. Muy bien, Nieves. Nieves, tenemos aquí dentro todavía a Agustín, que le encanta estar con todos los embajadores. Mira, está saludando. Tenemos ahí también todavía a Carmela, y tenemos ya a Marta también. Marta, ¿puedes abrir el micro ya? ¿Lo haces tú? Bien, perfecto. Marta, ¿tú conoces a Nieves? Porque hemos estado todos juntos un par de veces ya, así que yo sé que vosotros os conocéis. ¿Habéis trabajado alguna vez juntas? No, todavía no. Ajá. Marta, yo creo que tendrás que dar algún cursito juntos con Nieves ahí en Sevilla e invitarle a Nieves a que venga también, que vaya también a Barcelona a apoyarte allí en alguna formación. ¿Qué te parece? ¿Cuándo? Pues sí. Incluso en una videoconferencia, ¿por qué no? Claro que sí, pues muy buena idea. Cuento contigo, ¿eh? Hombre, hecho. Bueno, Carmela y Agustín también están allí, así que yo creo que no los para colaborar tenemos muy buena gente. Perfecto. Pues Nieves, en este maratón las cosas van así, que vamos de unos a otros y seguimos celebrando con más embajadoras. Y Nieves, muchísimas gracias.